tal cual, tal cual. Luego uno mete la patita bien bonito, ¿verdad, Jaime? Que no se debe, pero feo. Bueno, mis queridos amigos, falta un Sí. minuto. Les voy a pedir el favor que cierre el micrófono todo el mundo, menos Pepe, que nos va a hacer la oración. Y entonces les recuerdo la lectura, cómo va a ser, el orden en que va a ser, fue el orden de entrada, entonces 0 y 1 Gildardo, del 188. 2 Ketty, 3 Pepe, 4 Jaime Rey, 5 Osvaldo, 189, 0 y 1 Flor, 2 Miriam, 3 Samuel, 4 Marcelino y 5 Carolina. Los documentos de hoy son corticos, pero la clase es sustanciosa. Vamos a disfrutarla mucho. Entonces, mi querido Pepe, el tiempo es tuyo. Muy bien. Empezamos entonces. Padre amado del cielo, gracias por todo el amor que nos das en todo momento, cada día de nuestra vida. Gracias por tener esa chispa divina que nos has regalado, que vive con nosotros y que nos guía hacia ti. Gracias también por habernos hecho partícipes de tus verdades eternas, de esta revelación, y estarnos preparándonos para ser tus mensajeros. Te pedimos, Padre amado, que nos ilumines con sabiduría para llevar el mensaje a nuestros hermanos, para poder dar testimonio de ti a través de los frutos del Espíritu. Nos consagramos, Padre, a ti, a hacer tu voluntad, y te lo pedimos en nombre de nuestro querido Padre Miguel. Amén. Ok, mis queridos amigos, quiero de nuevo recordarles, ¿sí? O hacer un repasito de lo que es la oración, ¿sí? Recordemos que nosotros, cuando oramos, nos dirigimos al Padre Celestial y lo hacemos con nuestras palabras como si estuvieran. Yo quiero que ustedes piensen que están enfrente a su papá, así como lo estamos viendo nosotros aquí en la cara, esto es un diálogo, ¿sí? Solo que recordemos que la idea es agradecer primero por las bendiciones, por el privilegio de estar aquí reunidos, por el privilegio de haber conocido esta revelación, por todas las bendiciones que tenemos cada uno de nosotros como grupo, ¿sí? Después pedimos lo que ustedes quieran pedir, y siempre se pide en el nombre de Jesucristo, de una forma muy breve. Yo los he oído últimamente y se me están yendo por las ramas, ¿sí? Terminamos pidiéndole a todo el mundo y resulta que la cosa no es por ahí. Nosotros nos dirigimos al Padre y terminamos en el nombre de Jesucristo, ¿sí? Que es lo que Él nos enseñó, ¿sí? Ya, pues, lo que les nazca del corazón, lo que está en el medio, porque es un diálogo con el Padre. Yo quiero que ustedes sientan que no es un formalismo, que no usamos un formato, sino que tengamos claridad a quién nos dirigimos y el nombre de quién pedimos. De por sí, tengamos claro que nosotros somos unos privilegiados que estamos ayudando a nuestro Padre Miguel a revelar al Padre. Nosotros estamos haciendo un trabajo también, porque hemos recibido esta revelación, hemos recibido el conocimiento de todo el contenido de Urantia, y vamos a compartirlo. Y al compartir el libro lo que estamos es precisamente corrigiendo todas esas imágenes que a través de las diferentes religiones nos han metido en la cabeza, ¿sí? Por procesos de tradiciones, y empecemos a descubrir a un Padre lleno de amor, realmente a un Dios completamente diferente, ¿sí? Esa imagen del Dios castigador, no. Ahora, recordemos algo también, nosotros no somos los que enseñamos, enseña el Espíritu a través nuestro. Nosotros somos un instrumento en manos de Dios, ¿sí? El trabajo nuestro es ser unos facilitadores para que la gente aprenda a descubrir el contenido de la revelación. Nosotros no enseñamos nada, sino simplemente transmitimos una información y ayudamos a que cada persona que estudie el libro con seriedad pueda discernir el contenido y a través del Espíritu de la verdad y de su ajustador de pensamiento, más todas las otras agencias celestiales que nos ayudan, pueda entender de qué se trata esto, ¿ok? Entonces vamos a iniciar nuestra clase. Entonces, Gildardo, dale. Documento 188, el periodo en la tumba.
El día y medio que yació el cuerpo mortal de Jesús en la tumba de José, el periodo entre su muerte en la cruz y su resurrección, constituye un capítulo de la carrera terrenal de Micael, del cual poco sabemos. Podemos narrar la sepultura del Hijo del Hombre y poner en este registro los acontecimientos asociados con su resurrección, pero no podemos proporcionar mucha información de naturaleza auténtica sobre lo que realmente ocurrió durante este periodo de aproximadamente 36 horas, desde las 3 de la tarde del viernes hasta las 3 de la mañana del domingo. Este periodo de la carrera del maestro comenzó poco antes de que los soldados romanos lo bajaran de la cruz. Colgó de la cruz aproximadamente 1 hora después de su muerte. Hubiera sido bajado antes, pero hubo demora en acabar con los 2 bandidos. Los líderes de los judíos habían planeado que el cuerpo de Jesús fuera arrojado en las fosas abiertas de Gehenna, al sur de la ciudad. Así se acostumbraba a disponer de las víctimas de la crucifixión. Si se hubiera cumplido este plan, el cuerpo del maestro habría estado expuesto a las bestias. Mientras tanto, José de Arimatea, acompañado de Nicodemo, había ido ante Pilato pidiendo que les fuera entregado el cuerpo de Jesús para darle sepultura adecuada. No era infrecuente que los amigos de los crucificados sobornaran a las autoridades romanas para obtener el privilegio de disponer de los restos. José fue ante Pilato con una gran suma de dinero, en caso de que fuera necesario pagar por el permiso de trasladar el cuerpo de Jesús a un sepulcro privado. Pero Pilato no quiso aceptar dinero por esto. En cuanto oyó la solicitud, enseguida firmó la orden que autorizaba a José a ir al Gólgota y tomar posesión inmediata y plena de los restos del maestro. Mientras tanto, habiendo amainado considerablemente la tormenta de arena, un grupo de judíos que representaban al Sanedrín fue al Gólgota con el propósito de asegurarse de que el cadáver de Jesús fuera arrojado junto con los de los bandidos a la fosa pública abierta. 1. El entierro de Jesús. Cuando José y Nicodemo llegaron al Gólgota, encontraron que los soldados estaban bajando a Jesús de la cruz y los representantes del Sanedrín estaban de pie cerca para asegurarse de que ninguno de los seguidores de Jesús impidiera que su cadáver fuera llevado a las fosas comunes de los criminales. Al presentar José al centurión la orden de Pilato de que le entregara el cadáver del maestro, los judíos levantaron un tumulto y clamaron por su posesión. En su ira, intentaron apoderarse del cuerpo por la fuerza. Ante esta acción, el centurión llamó junto a él a 4 de sus soldados que, desenvainando las espadas, protegieron el cuerpo del maestro que yacía sobre el suelo. El centurión ordenó que los otros soldados dejaran a los 2 ladrones y controlaran a la multitud airada de judíos enfurecidos. Cuando se hubo restaurado el orden, el centurión leyó a los judíos el permiso de Pilato y, haciéndose a un lado, dijo a José: este cuerpo es tuyo para que hagas lo que creas conveniente. Yo y mis soldados permaneceremos aquí para asegurarnos de que nadie interfiera. Una persona crucificada no podía ser enterrada en un cementerio judío. Existía una ley estricta contra este procedimiento. José y Nicodemo conocían esta ley y, saliendo del Gólgota, decidieron enterrar a Jesús en el nuevo sepulcro de la familia de José, forjado en roca sólida, ubicado a corta distancia al norte del Gólgota, del otro lado del camino que conducía a Samaria. Nadie yacía aún en este sepulcro y pensaron que era apropiado que allí reposara el maestro. José realmente creía que Jesús resucitaría de entre los muertos, pero Nicodemo tenía muchas dudas. Estos exmiembros del Sanedrín habían mantenido su fe en Jesús más o menos en secreto, aunque sus consanedristas tenían sospechas desde hacía mucho tiempo, aún antes de que ellos se retiraran del concilio. De aquí en adelante se convirtieron en los discípulos más francos de Jesús en todo Jerusalén. A eso de las 4:30, la procesión fúnebre de Jesús de Nazaret partió del Gólgota en dirección al sepulcro de José, del otro lado de la carretera. El cuerpo estaba envuelto en un sudario de lino y lo llevan 4 hombres, seguidos por las fieles mujeres de Galilea. Los mortales que llevaron el cuerpo material de Jesús a la tumba fueron José, Nicodemo, Juan
y el centurión romano. Transportaron los restos hasta el sepulcro, una cámara de unos 3 metros cuadrados, y allí rápidamente lo prepararon para la sepultura. Los judíos en realidad no sepultaban a sus muertos, los embalsamaban. José y Nicodemo habían traído grandes cantidades de mirra y aloe y procedieron a envolver el cuerpo con vendajes saturados en estas soluciones. Cuando terminaron el proceso de embalsamiento, ataron un paño alrededor de la cara, envolvieron el cuerpo en un sudario de lino y con reverencia lo depositaron en un anaquel de la tumba. Una vez que estuvieron los restos en la tumba, el centurión señaló a sus soldados que ayudaran a hacer robar la piedra que sellaba la entrada del sepulcro. Después, los soldados procedieron a Gehenna con los cadáveres de los bandidos, mientras los demás volvían a Jerusalén acongojados para cumplir con la Pascua según las leyes de Moisés. El entierro de Jesús se hizo de prisa y con apuro, porque era la vigilia del sábado. Los hombres se apresuraron de vuelta a la ciudad, pero las mujeres permanecieron junto a la tumba hasta que se hizo muy de noche. Mientras ocurría todo esto, las mujeres estaban escondidas allí cerca, de modo que vieron todo y observaron a dónde había sido sepultado el maestro. Lo hicieron así porque no les estaba permitido a las mujeres asociarse con los hombres en momentos como este. Estas mujeres pensaban que Jesús no había sido preparado en forma adecuada para el entierro y acordaron entre ellas regresar a la casa de José, descansar el sábado, preparar especias y ungüentos y retornar el domingo por la mañana para preparar los restos del maestro en forma adecuada para el reposo de la muerte. Las mujeres que así permanecieron junto a la tumba este viernes por la noche fueron María Magdalena, María la mujer de Clopas, Marta, otra hermana de la madre de Jesús, y Rebeca de Séforis. Aparte de David Zebedeo y José de Arimatea, muy pocos de los discípulos de Jesús comprendían ni lo creían realmente que él resucitaría de la tumba el tercer día. Mil gracias, Gildardo. Puedes dejar de compartir. Y continúa Ketty, pero antes de eso, yo quisiera tocar dos aspectos. Miren ustedes la sevicia de los miembros del Sanedrín que querían echar el cadáver de Jesús a la fosa común. Querían que lo comieran las bestias, pues tirarlo ahí como ¿sí? Una basura. Y aún después estaban peleando con Pilatos y haciendo intrigas para quedarse con el cuerpo de Jesús, ¿sí? Y por otro lado ¿ustedes se acuerdan quién era Rebeca de Séforis? Claro que sí, la que estuvo enamorada de Jesús. La pretendiente de Jesús. Miren ustedes la fidelidad de esa mujer hasta la tumba, lo acompañó y aún después andaba velando por preservar su cadáver. Bueno, continúa entonces, Ketty. Dos, la vigilancia de la tumba. Aunque los seguidores de Jesús no hicieron caso de su promesa de resucitar de la tumba, Mejor. Aunque los seguidores de Jesús no hicieron caso de su promesa de resucitar de la tumba el tercer día, sus enemigos sí la recordaron. Los altos sacerdotes, los fariseos y los saduceos recordaban que habían recibido informes según los cuales él había dicho que resucitaría de entre los muertos. Este viernes por la noche, después de la cena pascual, alrededor de la medianoche, un grupo de líderes judíos se reunió en la casa de Caifás y ahí discutieron sus temores sobre las afirmaciones del maestro de que resucitaría de entre los muertos al tercer día. Esta reunión finalizó con el nombramiento de un comité de sanedristas con la misión de apersonarse ante Pilato temprano al día siguiente, llevando la solicitud oficial del Sanedrín de que se apostara una guardia romana ante la tumba de Jesús para impedir que sus amigos la tocaran. El portavoz de este comité dijo a Pilato: Señor, recordamos que este engañador, Jesús de Nazaret, dijo, cuando estaba vivo, resucitaré al cabo de 3 días.
Por lo tanto, nos presentamos ante ti para solicitar que emitas órdenes para asegurar el sepulcro contra sus seguidores, por lo menos hasta después del tercer día. Mucho tememos que los discípulos vayan y se roben el cuerpo durante la noche, afirmando luego ante el pueblo que Él resucitó de entre los muertos. Si permitimos que esto suceda, este error podría ser mucho peor de lo que hubiera sido permitirlo que siguiera viviendo. Cuando Pilato oyó esta solicitud de los sanhedristas, dijo: os daré una guardia de 10 soldados. Id por vuestro camino y aseguraos de que la tumba esté a salvo. Volvieron al templo, juntaron a 10 de sus propios guardianes y se marcharon a la tumba de José, aunque era sábado por la mañana, con estos 10 guardianes judíos y 10 soldados romanos, para colocarlos de centinela ante la tumba. Estos hombres hicieron rodar una piedra más ante la tumba y colocaron el sello de Pilato alrededor de estas piedras y sobre ellas, para asegurarse de que nadie las moviese sin el consentimiento de ellos. Sin el conocimiento. Perdón, sin el conocimiento de ellos. Y estos 20 hombres permanecieron en vigilia hasta la hora de la resurrección. Los judíos les traían alimentos y bebidas. Gracias, Ketty. Es interesante destacar acá que ya era sábado, sin embargo se movilizaron, hicieron todos esos oficios que se supone que estaban prohibidos hacerlos el día sábado. Correcto. No, ellos no cumplían la ley, la moldaban a su conveniencia. Bueno, 3. Durante el sábado. Durante todo este sábado, los discípulos y los apóstoles permanecieron ocultos, mientras todo Jerusalén hablaba de la muerte de Jesús en la cruz. Había casi 1,5 millones de judíos presentes en Jerusalén en ese momento, que provenían de todas las partes del Imperio Romano y de Mesopotamia. Era este el comienzo de la semana de Pascua, y todos estos peregrinos que estaban en la ciudad se enterarían de la resurrección de Jesús y llevarían la nueva a sus sitios de origen. Ya avanzada la noche del sábado, Juan Marcos convocó en secreto a los 11 apóstoles para que fueran a la casa de su padre, donde poco antes de la medianoche se reunieron en el mismo aposento superior donde 2 noches antes habían compartido la última cena con su maestro. María, la madre de Jesús, junto con Ruth y Judá, volvió a Betania para reunirse con su familia este sábado por la tarde, poco antes de la puesta del sol. David Zebedeo se quedó en la casa de Nicodemo, pues había hecho arreglos para que sus mensajeros se reuniesen allí temprano la mañana del domingo. Las mujeres de Galilea, que habían preparado especias para embalsamar mejor el cadáver de Jesús, estaban aún en la casa de José de Arimatea. No podemos explicar con exactitud qué le ocurrió a Jesús de Nazaret durante el transcurso de ese día y medio en que supuestamente estuvo reposando en la nueva tumba de José de Arimatea. Aparentemente murió la misma muerte natural en la cruz que hubiera sufrido cualquier otro mortal en las mismas circunstancias. Le oímos decir: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. No comprendemos plenamente el significado de esa declaración, puesto que su ocultador del pensamiento había sido personalizado con mucha anterioridad y por consiguiente sostenía una existencia por separado del ser mortal de Jesús. El ajustador personalizado del Maestro no podía de ninguna manera ser afectado por su muerte física en la cruz. Lo que Jesús puso por ese momento en manos del Padre debe haber sido la contraparte espiritual del trabajo temprano del ajustador al espiritizar la mente mortal para permitir la transferencia de la transcripción de la experiencia humana a los mundos distantes. Perdóname, Pepe. ¿Quieres repetir ese párrafo, por favor? Bueno, lo que Jesús puso en ese momento en manos del Padre debe haber sido la contraparte espiritual del trabajo temprano del ajustador al espiritizar la mente mortal para permitir la transferencia de la transcripción de la experiencia humana a los mundos distantes. Me parece que esto es un fenómeno que se da en todas las personas que fallecen y después
forman su alma morontial, ¿no? Pero en el caso de Jesús, como él era una divinidad, simplemente había que transferir las experiencias humanas, ¿no? Bien. Debe haber habido cierta realidad espiritual. Perdóname un segundo porque no podemos dejar pasar esto. Todos nosotros debemos repasar el tema de la identidad, ¿sí? Entonces recordemos que cuando hablamos de la identidad decimos que el Padre nos da la personalidad, ¿sí? Decimos que el Hijo nos da el espíritu potencial, decimos que el Espíritu Infinito nos da la mente, ¿sí? Después decimos que el Padre vuelve y nos da un don, que es un pedacito de Él, que es el ajustador de pensamiento que pone en nuestra mente y que tiene 3 propósitos, ¿sí? El primero es permitirnos una relación directa con el Padre, que nosotros no necesitemos intermediarios, ni religiones, ni sacerdocios para estar en contacto directo con el Padre, ¿sí? Nosotros, gracias a ese don del Padre, que es el ajustador de pensamiento, que tiene 3 propósitos principales. ¿Ustedes se acuerdan cuáles son esos 3 propósitos principales? Primero, la comunicación directa con el Padre sin intermediarios. Segundo, es la espiritualización de la formación del alma, pues, ¿no? Porque el ajustador con la mente forma el alma morontial. No. Comunicación directa con el Padre. Segunda. Espiritualizar la mente. Tercera. Llevarnos de vuelta al paraíso. Correcto. Ahora, ojo, que tú te me estás anticipando a un paso, porque recordemos que el alma morontial, y ojo con la palabra mágica, morontial, es formada, es desarrollada por la mente y el ajustador, ¿sí? No es que sea el propósito, no. Eso, estando esos elementos, estando el ajustador y estando la mente, ellos desarrollan esa alma morontial. Recordemos que el alma morontial no es otra cosa que una grabadora de valores. Cuando hablamos de principios de verdad, belleza y bondad, quiere decir que todo lo bueno, todo lo espiritual, todo lo que tenga trascendencia eterna, queda registrado en esa grabadora morontial que va a trascender con nosotros, nos va a acompañar, porque recordemos que nosotros estamos en un estado material, muere nuestro cuerpo físico, porque lo que se muere es el forro, los elementos siguen igualitos, ¿sí? Y esa alma trasciende con nosotros y va a resucitar cuando seamos reensamblados. Y esos registros de que habla aquí Jesús, ¿sí? O de que hablan los seres intermedios cuando se refieren al tema de Jesús, esas grabaciones, esos registros, los guardan para la resurrección, los quedan en custodia de uno de nuestros ángeles de la guarda, ¿correcto? Del destino, ¿no? Sí. A ver, un ratito, solamente quiero aclarar esto. Alma es igual que decir alma morontial, realmente, ¿verdad? Sí, pero por eso estoy aclarando que es un ente morontial, ¿sí? Ya a pesar de que, fíjate, nosotros tenemos un cuerpo físico, sin embargo ya se está, si lo miramos desde el punto de vista, tú tienes un espíritu que es espíritu, porque es que el ajustador de pensamiento es espíritu puro, ¿sí? Y el alma es morontial. Entonces fíjate que estamos teniendo, a pesar de que estamos en un estado mortal, tenemos elementos eternos, tenemos elementos espirituales y elementos morontiales. Pero esa grabadora, ese registro de todas las cosas buenas es morontial. Y hay que decirlo porque lo que resucita es morontial. ¿Ok? Jaime. Entonces, no es espiritual, ¿verdad? Es algo material. No. Ni totalmente ni poquito. Morontial es morontial. Recordemos que los estados son material, morontial y espiritual. ¿Sí? Jaime. Y aún en el espiritual hay varios niveles de avance. Sí, Gilardo. Sí, que según lo que se está conversando entonces, esta frase, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, ese espíritu se refiere al alma. No, señor. No, señor. Y eso, y ojo, porque aquí estamos hablando, y por eso quise aclarar este párrafo, y en este momento, no después, porque nos están aclarando que dice su espíritu, a pesar de que él ya, ese ajustador, esa parte espiritual, ya hacía rato desde el bautismo, se separa de él y queda él a cargo de todas las huestes espirituales, precisamente, ¿sí? De que están en el planeta. Entonces, por eso dice, le oímos decir y no comprendemos plenamente el significado de esta declaración, puesto que el ajustador de pensamiento había sido personalizado con mucha anterioridad, ¿sí? Pero después lo que sí es importante es lo que aclara. Dice, lo que Jesús puso en este momento en las manos del Padre debe haber sido la contraparte espiritual del trabajo temprano del ajustador al espiritualizar la mente mortal
para permitir la transferencia de la transcripción de la experiencia humana. Precisamente la grabación, toda esa grabación de todos esos valores, ¿sí? Que se hicieron porque Jesús tuvo que, como cualquier persona, como cualquier hombre, en él, su ajustador y su mente desarrollaron su alma monoteal, ¿sí? Y entonces esas grabaciones fueron transcritas y fueron entregadas, ¿sí? Para la resurrección exactamente igual. Por eso dice, la mente mortal para permitir la transferencia de la transcripción de la experiencia humana a los mundos de estancia. Lo que pasa es que acuérdense que el caso de Jesús es un caso totalmente atípico, porque Jesús no resucita en los mundos de estancia. Jesús resucita aquí, ¿sí? Y ojo, porque cuando nosotros tenemos dos casos de resurrecciones, ¿sí? Que son la de Lázaro, que resucita como un ser mortal. Él no resucita como un ser monoteal, resucita como un ser mortal aquí, o sea, le es restablecida la vida aquí, en el mismo estado en que estaba. Y Jesús resucita en un estado monoteal aquí en la tierra, que es totalmente atípico porque nosotros resucitamos en las salas de resurrección en los mundos de estancia. Entonces te resucita como un ser monoteal, pero aquí, ¿ok? Entonces son cositas que por eso vale la pena aclararlas. Continúa, Pepe. Así es, y quiero agregar una cosita más. Sí. Dale, para también que me ratifique si estoy bien o estoy interpretando mal. Jesús dice en muchas oportunidades que Él es la resurrección y la vida, y que Él puede entregar su vida y recuperarla, porque esa es una facultad que le ha dado el Padre, ¿no? Y Él es el único que puede hacer eso, y seguramente junto con él todos los Micaeles, ¿no? Pero en ese momento que Él dice, Padre, te encomiendo mi espíritu, no se está refiriendo ni a su ajustador ni a su alma, sino se está refiriendo a su propio espíritu, que va a estar en un estado, en un momento, en una especie de limbo, para que él se reconstruya como Dios y vuelva a recuperar su vida ya en la forma morontial. Pepe, pero quítate esa palabra limbo y entiérrala. Porque acuérdate de lo que era el limbo, ¿sí? No utilicemos términos católicos que son mentiras, porque además eso no existe, porque el mundo de los espíritus no existe. Jesús simplemente entrega, o sea, los hijos creadores tienen la facultad de entregar su vida y volverla a tomar. A ellos no los puede matar nadie, ¿sí? Él entrega su vida. No necesitan que ningún ángel lo reconstruya, nada. Correcto, correcto. Pero yo me refería he usado la palabra limbo para decir un estado intermedio entre la vida y la muerte. Sí, pero es que el limbo no existe. Él nunca muere, muere. Por eso, y aquí lo aclara más adelantico. Continúa, por favor. A ver. Bien, entonces, ¿en qué párrafo me quedé? Ya, pasamos el 5. Sabemos que la forma física del maestro reposó allí en la tumba de José hasta las 3 de la mañana del domingo aproximadamente, pero estamos totalmente inciertos con respecto al estado de la personalidad de Jesús durante este periodo de 36 horas. En algunas ocasiones nos hemos atrevido a explicarnos a nosotros mismos estas cosas más o menos como sigue. Primero, la conciencia de ser creador Micael debe haber estado separada y totalmente libre de su mente mortal asociada a la encarnación física. Ese es un hecho. 2. Sabemos que el ex ajustador de pensamiento de Jesús estuvo presente en la tierra durante este periodo y al mando personal de las huestes celestiales reunidas. 3. Eso nunca lo vimos para nosotros. 3. La identidad espiritual adquirida del hombre de Nazaret, que se fue desarrollando durante su vida en la carne, primero mediante los esfuerzos directos de su ajustador de pensamiento y más tarde mediante su perfecto ajuste personal entre las necesidades físicas y los requisitos espirituales de la existencia mortal ideal, llevado a cabo a través de su constante decisión de cumplir la voluntad del Padre, debe haber sido confiada a la custodia del Padre en el paraíso. No sabemos si esta realidad espiritual verdaderamente volvió para formar parte de la personalidad resucitada, pero creemos que sí. Pero existen en el universo los que sostienen que esta identidad del alma de Jesús reposa ahora en el seno del Padre y será después liberada para asumir el liderazgo del cuerpo de la finalidad de Nevadón en su destino desconocido en relación con los universos aún no creados de los reinos sin organizarse el espacio exterior. Esto sí que no entiendo nada. 4. Creemos que la es una especulación.
4. Creemos que la conciencia humana o mortal de Jesús durmió durante estas 36 horas. Tenemos motivo para creer que el Jesús humano nada supo de lo ocurrido en el universo durante este periodo. Para la conciencia mortal no existió ese lapso. La resurrección de la vida siguió al sueño de la muerte como si fuera el mismo instante. O sea, él nunca murió en realidad. Y esto es casi todo lo que podemos afirmar sobre el estado de Jesús durante este periodo en la tumba. Existe una cantidad de hechos correlacionados a los que podemos aludir, aunque apenas si tenemos la suficiente capacidad para atrevernos a interpretarlos. En el gran patio de las salas de resurrección del... Perdóname un segundo, Pepe. Un segundo. Tú acabas de decir que realmente él nunca murió. No, él sí murió. Están hablando de una cosa es la conciencia y otra cosa estamos hablando de la muerte. Recordemos que cuando morimos, lo que muere es el mecanismo electroquímico que llamamos cuerpo físico, pero Jesús murió como todos los mortales. Mira que está hablando de la conciencia. Bueno, murió su cuerpo físico. Ok. En el gran patio de las salas de resurrección del primer mundo de estancia de Satania, se puede observar actualmente una magnífica estructura material morontial conocida con el nombre de Monumento Conmemorativo de Micael, que ahora lleva el sello de Gabriel. Este monumento fue creado poco después de la partida de Micael de este mundo y lleva esta inscripción: en memoria del paso mortal de Jesús de Nazaret de Urantia. Existen registros que muestran que durante este periodo el Concilio Supremo de Salvington, constituido por 100 miembros, celebró una reunión ejecutiva en Urantia bajo la presidencia de Gabriel. También hay registros que muestran que los ancianos de los días de Ibersa se comunicaron con Micael sobre el estado del universo de Nevalón durante este periodo. Sabemos que por lo menos se transmitió un mensaje entre Micael y Emmanuel de Salvington mientras el cuerpo del maestro yacía en la tumba. Existen muy buenos motivos para que creamos que alguna personalidad se sentó en el trono de Caligafia en el concilio del sistema de los príncipes planetarios en Jerusalén, que se reunió mientras el cuerpo de Jesús reposaba en la tumba. Los registros de Herencia indican que el padre de la constelación de Nor-Latiadex estaba en Urantia y que recibió instrucciones de Micael durante este periodo de estancia en la tumba. También existen muchas otras pruebas que indican que no toda la personalidad de Jesús estaba dormida e inconsciente durante este periodo de muerte física aparente. Gracias, Pepe. Ketty, puedes dejar de compartir. Aparente, muerte física. Bueno, ¿ya lo ven? ¿Ya lo ven? Sí, Okay. se ve. Sí. El significado de la muerte en la cruz. A pesar de que Jesús no murió esta muerte en la cruz para expiar la culpa racial del hombre mortal, ni para proporcionar algún tipo de acercamiento eficaz a un Dios que en otro caso se sentiría ofendido y que no perdonaría, aunque el Hijo del Hombre no se ofreció como sacrificio para apaciguar la ira de Dios y para abrir el camino para que el hombre pecador obtuviera la salvación. A pesar de que estas ideas de expiación y propiciación son erróneas, existen, sin embargo, significados en esta muerte de Jesús en la cruz que no deben ser pasados por alto. Es un hecho que Urantia se conoce, entre otros planetas vecinos habitados, como el mundo de la cruz. Jesús quiso vivir una vida mortal plena en la carne en Urantia. La muerte es ordinariamente parte de la vida. Mire, yo quiero que este concepto lo tengamos claro nosotros. Nosotros no debemos ver la muerte con miedo. La muerte es parte de la vida. De hecho, es un paso a una mejor situación. Estamos resucitando a la inmortalidad. Nosotros debemos verlo como es, una forma de progresar. La muerte es el último acto del drama mortal. En vuestros esfuerzos bien intencionados para escapar a los errores supersticiosos de la falsa interpretación del significado de la muerte en la cruz, debéis evitar el grave error de no percibir el auténtico significado y la verdadera importancia de la muerte del Maestro. El hombre mortal no fue nunca propiedad de los grandes embusteros. Jesús no murió para rescatar al hombre de las garras de los gobernantes apóstatas y de los príncipes caídos de las esferas.
el Padre en el cielo nunca concibió una injusticia tan burda como la de condenar un alma mortal por las malas acciones de sus antepasados. Tampoco fue la muerte del Maestro en la cruz un sacrificio consistente en pagarle a Dios una deuda que la raza humana le debía. Por eso, en la clase pasada, yo les hablaba cuando tocábamos el tema de los judíos, que volvió a salir alguno de ustedes dijo que lo que estaba pasando todavía con el pueblo, lo que ha pasado en la Segunda Guerra Mundial era parte de las consecuencias. Eso no es cierto. Nosotros, porque estamos haciendo exactamente lo mismo. Imagínense ustedes que los pobres judíos que estuvieron en los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial hubieran sido la venganza de Dios por lo que hicieron los miembros del Sanedrín y los judíos que vivieron en esa época. Los que sufrieron las consecuencias fueron los que vivieron en esa época después cuando fueron llevados cautivos y cuando fue destruido el templo y todo lo que pasó. Pero normalmente las malas experiencias que han tenido han sido producto de sus acciones, ¿sí? Como tarde que temprano tiene que haber por las injusticias que se está cometiendo en este momento en el Medio Oriente. Pero bueno, continuemos. Entonces les repito, el Padre en el cielo nunca concibió una injusticia tan burda como la de condenar un alma mortal por las malas acciones de sus antepasados. Tampoco fue la muerte del Maestro en la cruz un sacrificio consistente en pagarle a Dios una deuda que la raza humana le debía. Antes de que Jesús viniese en la tierra, tal vez podríais haber estado justificados en creer en un Dios semejante, pero no podéis pensar así desde que el Maestro vivió y murió entre vuestros semejantes mortales. Moisés enseñó la dignidad y la justicia de un Dios creador, pero Jesús representó el amor y la misericordia de un Padre celestial. La naturaleza animal, la tendencia al mal, puede ser hereditaria, pero el pecado no se transmite de padre a hijo. El pecado es el acto deliberado y consciente de rebeldía contra la voluntad del Padre y las leyes de los hijos cometido por una criatura volitiva. Jesús vivió y murió para todo un universo, no solamente para las razas de este mundo. Aunque los mortales de los reinos tenían salvación aún antes de que Jesús viviese y muriese en Urantia, es sin embargo un hecho de que su autootorgamiento en este mundo iluminó grandemente el camino de la salvación. Su muerte hizo mucho. Su muerte mucho hizo por aclarar para siempre la certeza de la sobrevivencia mortal después de la muerte en la carne. Aunque no sea adecuado hablar de Jesús como uno que se sacrifica, un rescatador o un redentor, es totalmente correcto referirse a él como un salvador. Él hizo para siempre más claro y seguro el camino de la salvación, sobrevivencia, eso quiere decir salvación. Mostró mejor y más certeramente el camino de la salvación para todos los mortales de todos los mundos del universo de Nevadón. Una vez que captéis la idea de Dios como Padre, verdadero y amante, el único concepto que Jesús enseñó para ser consistentes, debéis de ahí en adelante abandonar completamente todos esos conceptos primitivos sobre Dios como monarca ofendido, un gobernante rígido y todopoderoso, cuyo mayor deleite consiste en sorprender a sus súbditos en el error y en asegurarse de que sean castigados debidamente, a menos que otro ser casi igual a él mismo ofrezca sufrir por ellos, morir como sustituto y en su lugar. Toda la idea del rescate y de la expiación es incompatible con el concepto de Dios, tal como lo enseñó y ejemplificó Jesús de Nazaret. El amor infinito de Dios no es secundario a nada en la naturaleza divina. Ojo con esto, mis queridos amigos, porque lo hemos discutido muchas veces a través de todos estos documentos, y es que el cristianismo está basado en la expiación. Cuando ustedes quitan la expiación, se cae en la doctrina del cristianismo. No de una iglesia, de todas las iglesias cristianas. Entonces, solo cuando descubrimos a un Padre lleno de amor, solo cuando vemos qué fue lo que enseñó, las verdaderas enseñanzas de Jesucristo, realmente le damos una nueva dimensión y nos quitamos toda esa serie de mitos. Entonces, tengamos esto muy presente. Este concepto de expiación y salvación a base de sacrificios está arraigado y anclado en el egoísmo. Jesús enseñó que el servicio al prójimo es el concepto más alto de la hermandad de los creyentes espirituales. La salvación debe darse por sentado por los que creen en la paternidad de Dios. La mayor preocupación del creyente no debe ser el deseo egoísta de la salvación personal, sino más bien el impulso altruista al amor y por lo tanto al servicio del prójimo, así como Jesús amó y sirvió a los hombres mortales. Tampoco han de preocuparse mucho los creyentes genuinos por el futuro castigo del pecado. El verdadero creyente tan solo se preocupa por su separación actual de Dios. Es verdad que los padres sabios pueden castigar a sus hijos, pero lo hacen por amor y con fines correctivos. No castigan porque estén airados o tampoco castigan como retribución.
Aunque fuera Dios el monarca rígido y legal de un universo en que gobernara supremamente la justicia, con certeza no estaría satisfecho con el esquema infantil de sustituir a un sufriente inocente por un ofensor culpable. Lo extraordinario de la muerte de Jesús, tal como se relaciona con el enriquecimiento de la experiencia humana y la expansión del camino de la salvación, no es el hecho de su muerte, sino más bien la manera superior y el espíritu incomparable con que se enfrentó a su muerte. Toda esta idea del rescate de la expiación coloca la salvación en un plano de irrealidad. Tal concepto es puramente filosófico. La salvación humana es real y está basada en dos realidades que pueden ser captadas por la fe de la criatura e incorporarse de esta manera a la experiencia humana de cada individuo. El hecho de la paternidad de Dios y su verdad correlacionada, la hermandad del hombre. Es verdad, después de todo, que se os perdonarán vuestras deudas, aun como vosotros perdonáis a vuestros deudores. ¿Ok? Continúa Osvaldo. Quinto, las lecciones de la cruz. La cruz de Jesús retrata la medida plena de la devoción suprema del verdadero pastor, aún por los miembros de su rebaño que no la merecen. Coloca para siempre todas las relaciones entre Dios y el hombre sobre la base de familia. Dios es el Padre, el hombre es su Hijo. El amor de un padre por su hijo se torna en la verdad central de las relaciones universales del Creador con la criatura, no la justicia de un rey que busca satisfacción en el sufrimiento y en el castigo de sus súbditos malvados. La cruz por siempre muestra que la actitud de Jesús hacia los pecadores no fue ni de condenar ni de condonar, sino más bien de salvación eterna y amante. Jesús es en verdad un salvador en el sentido de que su vida y su muerte atraen a los hombres a la bondad y a la sobrevivencia recta. Jesús ama tanto a los hombres que este amor despierta la respuesta amorosa en el corazón humano. El amor es verdaderamente contagioso y eternamente creativo. La muerte de Jesús en la cruz ejemplifica un amor que es lo suficientemente fuerte y divino como para perdonar el pecado y absorber toda maldad. Jesús reveló a este mundo una calidad más alta de rectitud que la justicia, el mero concepto técnico del bien y del mal. El amor divino no solamente perdona las faltas, las absorbe y realmente las destruye. El perdón del amor trasciende enteramente el perdón de la misericordia. La misericordia pone a un lado la culpa del mal, pero el amor destruye para siempre el pecado y toda debilidad que de él resulte. Jesús trajo a Urantia un nuevo método de vivir. Nos enseñó a no resistir al mal, sino a encontrar a través de él la bondad que destruye al mal eficazmente. El perdón de Jesús no es condonar, es la salvación de la condenación. ¿Sí? No, sigue. La salvación no le resta importancia a la falta, la enmienda. El verdadero amor no transige con el odio ni lo condena, sino lo destruye. El amor de Jesús no está nunca satisfecho con el simple perdón. El amor del Maestro implica rehabilitación, sobrevivencia eterna. Es totalmente propio hablar de salvación como redención, si con eso significáis esta rehabilitación eterna. Jesús, por el poder de su amor personal por los hombres, pudo romper la garra del pecado y del mal. De esta manera liberó al hombre para que éste pudiera elegir los mejores caminos del vivir. Jesús ilustró una liberación del pasado que en sí misma prometía
el triunfo del futuro. El perdón proveyó así la salvación, la belleza del amor divino, una vez que entra plenamente en el corazón humano, destruye para siempre el encanto del pecado y el poder del mal. Los sufrimientos de Jesús no se limitaron a su crucifixión. En realidad, Jesús de Nazaret pasó más de 25 años en la cruz de la existencia mortal real e intensa. El verdadero valor de la cruz consiste en el hecho de que fue la expresión suprema y final de su amor, la revelación completa y plena de su misericordia. En millones de mundos habitados, incontables billones de criaturas evolutivas que podían haber sido tentadas a abandonar la lucha moral y la buena lucha de la fe, han visto nuevamente a Jesús en la cruz y entonces han procedido hacia adelante, inspirados por la vista de un Dios que da su vida encarnada devotamente al servicio altruista del hombre. El triunfo de la muerte en la cruz queda resumido en el espíritu de la actitud de Jesús hacia los que lo atormentaban. Convirtió la cruz en el símbolo eterno del triunfo del amor sobre el odio y de la victoria de la verdad sobre el mal al orar: Padre, perdónalos porque no saben qué están haciendo. Esa devoción de amor fue contagiosa en todo un vasto universo. Los discípulos se contagiaron de su maestro. El primer maestro de este evangelio, que tuvo que poner su vida al servicio del evangelio, dijo, mientras lo apedreaban a muerte: no cargues este pecado a su cuenta. La cruz hace el llamado supremo a lo mejor que hay en el hombre, porque nos revela a aquel que estuvo dispuesto a enfrentar su vida al servicio de sus semejantes. El hombre no puede tener mayor amor que este, estar dispuesto a dar la vida por sus amigos. Y Jesús tenía tal amor que estaba dispuesto a dar la vida por sus enemigos, el más grande amor que se había conocido hasta ese momento en la tierra. Este sublime espectáculo de la muerte de Jesús humano en la cruz del Gólgota ha sobrecogido las emociones de los mortales, tanto en Urantia como en otros mundos, y ha producido al mismo tiempo una mayor devoción de los ángeles. La cruz es el símbolo elevado del servicio sagrado, la dedicación de la propia vida al bienestar y salvación de los semejantes. La cruz no es el símbolo del sacrificio del Hijo de Dios inocente en sustitución de los pecadores culpables, ni para apaciguar la ira de un Dios ofendido, pero permanece para siempre en la tierra y en todo el vasto universo como símbolo sagrado de los buenos que se auto-otorgan para los malos y que, al hacer así, los salvan mediante esta misma devoción de amor. La cruz es el símbolo de la forma más alta del servicio altruista, la devoción suprema del otorgamiento pleno de una vida recta en el servicio de un ministerio incondicionado, aún en la muerte en la cruz. La presencia misma de este gran símbolo de la vida auto-otorgadora de Jesús nos inspira verdaderamente a todos nosotros a ir a hacer lo mismo. Cuando los hombres y mujeres pensantes contemplan a Jesús ofreciendo su vida en la cruz, ya no se atreverán a quejarse nuevamente ni siquiera por los sufrimientos más grandes de la vida, y mucho menos por las pequeñas dificultades o por sus muchas penas puramente ficticias. Su vida fue tan gloriosa y su muerte tan triunfal que todos nos sentimos atraídos a querer compartir ambas. Hay un verdadero poder de atracción en todo el auto-otorgamiento de Micael, desde los días de su juventud hasta el espectáculo sobrecogedor de su muerte en la cruz. Aseguraos, pues, de que cuando contempléis la cruz como revelación de Dios, no miréis con los ojos del hombre primitivo ni con el punto de vista del bárbaro posterior, pues ambos consideraban a Dios como un soberano severo de dura justicia
y rígida ley. Más bien aseguraos de que veis en la cruz final del amor y de la devoción de Jesús en su misión de la vida, en auto-otorgamiento de las razas mortales de su vasto universo. Ved en la muerte del Hijo del Hombre la cumbre del amor divino del Padre por sus hijos en las esferas de los mortales. La cruz retrata así la devoción del afecto voluntarioso y el otorgamiento de salvación voluntaria sobre los que están dispuestos a recibir estos dones y esta devoción. No hubo nada en la cruz que el Padre solicitara, solo lo que Jesús tan voluntariamente dio, negándose a evitarlo. Si el hombre no puede de otra manera apreciar a Jesús y comprender el significado de su auto-otorgamiento en la tierra, por lo menos puede comprender el compañerismo de sus sufrimientos mortales. Ningún hombre debe tener nunca que el Creador no sepa la naturaleza o grado de sus aflicciones temporales. Sabemos que la muerte en la cruz no fue para reconciliar al hombre con Dios, sino para estimular al hombre a la comprensión del amor eterno del Padre y de la misericordia y para difundir estas verdades universales a todo el universo. Gracias. Gracias, Osvaldo, puedes dejar de compartir. Fíjense ustedes que en la clase pasada, ¿sí?, se tocó el tema de que por qué sería que Jesús se dejó matar, de que si era el Padre, de que si no era el Padre. Miren, con la claridad que nos plantea en este documento, ¿sí?, cuál fue la razón real, ¿sí? ¿Por qué Jesús permitió que lo sacrificaran en esa forma tan inhumana y tan bárbara, cuando él tenía todo el poder para haber rechazado? Es más, él había podido entregar desde antes su autootorgamiento, ¿sí?, porque ya estaba cumplido todo. Sin embargo, miren ustedes las verdaderas razones. Entonces creo que aquí se aclaran también estos conceptos. ¿Ok? Continúa doña Flor, por favor, 189. ¿Me dicen cuando lo vean, por favor? Sí, señora. Gracias. Ya. Ok, bueno, 189, la resurrección. Sí, si puedes ampliar al lado derecho con la flechita. Aquí con la flechita esa, con la flechita ahí abajito. Ahí. Ah, con la flechita, ok. Ahí está. ¿Qué? Sí. Con esa flechita. Bueno, pero porque ahora se me fue para abajo. Ok. Ok, déjame bajarlo tantito. Sí. Ok, la resurrección. El viernes por la tarde, poco después del entierro de Jesús, el jefe de los arcángeles de Nevadón, a la sazón presente en Urantia, convocó su concilio para la resurrección de las criaturas volitivas durmientes y empezó a considerar las posibles técnicas de restitución de Jesús. Los hijos del universo local, las criaturas de Micael, reunidas tomaron esta decisión por sí solos. Gabriel no los había convocado. A medianoche ya habían llegado a la conclusión de que la criatura nada podía hacer para facilitar la resurrección del Creador. Estaban dispuestos a aceptar el consejo de Gabriel, quien se instruyó que puesto que Micael había dado su vida por su propio y libre albedrío, tiene también el poder de volver a tomar posesión de esta según su propia decisión. Poco después de que se levantara este concilio de arcángeles, los portadores de vida y sus varios asociados en la tarea de rehabilitación de la criatura y de la creación mortal, el ajustador personalizado de Jesús, personalmente a cargo de las huestes celestiales reunidas en ese momento en Urantia, dijo estas palabras a los espectadores en ansiosa espera. Ninguno de vosotros puede hacer nada para ayudar a vuestro Padre Creador a retornar a la vida. Como mortal del reino, Él ha experimentado la muerte mortal. Como soberano de un universo, Él vive. Lo que observáis es el tránsito mortal de Jesús de Nazaret, de la vida en la carne a la vida en la morontia. El tránsito espiritual de este Jesús fue completado en el momento en que yo me separé de su personalidad y asumí el cargo de director temporal de vosotros. Vuestro Padre Creador ha elegido pasar a través de la experiencia total de sus criaturas mortales, desde el nacimiento en los mundos materiales, a través de la muerte natural y la resurrección morontial, hasta el estado de existencia espiritual verdadera. Estáis a punto de observar cierta fase de esta experiencia, pero no podéis participar en esta.
Estas cosas que vosotros ordinariamente hacéis por la criatura, no podéis hacerlas por el Creador. Un hijo creador tiene en sí mismo el poder de auto-otorgarse en semejanza de cualquiera de sus hijos creados. Él tiene en sí mismo el poder de ofrendar su vida observable y de volver a poseerla. Y él tiene este poder por mando directo del Padre del Paraíso. Yo sé de qué lo digo. Cuando escucharon estas palabras del ajustador personalizado, todos ellos, desde Gabriel hasta el querubín más humilde, adoptaron una actitud de ansiosa expectativa. Veían el cuerpo mortal de Jesús en el sepulcro, detectaban síntomas de actividad universal de su soberano amado y como no comprendían estos fenómenos, esperaron pacientemente lo que sobrevendría. 1. El tránsito morontiano. A las 2:45 del domingo por la madrugada, la Comisión de Encarnación del Paraíso, formada por 7 personalidades del paraíso no identificadas, llegó al sitio, desplegándose inmediatamente alrededor del sepulcro. A las 3:10, comenzaron a emanar del nuevo sepulcro de José intensas vibraciones de actividades materiales y morontiales combinadas, y 2 minutos después de las 3 de este domingo por la mañana, 9 de abril del año 30 después de Jesucristo, la forma y personalidad morontial resucitada de Jesús de Nazaret salió del sepulcro. Cuando Jesús resucitado emergió de su tumba, el cuerpo de carne en el que él había vivido y trabajado en la tierra por casi 36 años, aún yacía allí en el nicho del sepulcro, tal cual y envuelto en el sudario del lino, tal como lo dispusieran para su reposo José y sus asociados el viernes por la tarde. La piedra de la entrada del sepulcro tampoco fue movida para nada. El sello de Pilato permanecía intacto. Los soldados aún estaban de centinela. Los guardianes del templo habían permanecido continuamente de guardia. La guardia romana fue reemplazada a la medianoche. Ninguno de estos seres vigilantes sospechó que el objeto de su vigilia se había levantado en una nueva y más alta forma de existencia, y que el cuerpo que ellos estaban vigilando ya no era sino un indumento exterior desechado, ya sin conexión alguna con la personalidad morontial entregada y resucitada de Jesús. La humanidad es lenta en percibir que, en todo lo personal, la materia es el esqueleto de Morontia y que ambos constituyen la sombra reflejada de la realidad espiritual duradera. ¿Cuánto tiempo pasará hasta que lleguéis a considerar que el tiempo es la imagen móvil de la eternidad y el espacio la sombra huidiza de las realidades del paraíso? Por lo que podemos juzgar, ninguna criatura de este universo ni personalidad de otros universos tuvo nada que ver con esta resurrección morontial de Jesús de Nazaret. El viernes, él dio su vida como un mortal del reino. El domingo por la mañana, la volvió a poseer como un ser morontial del sistema de Satania en Norlatiadec. Mucho hay sobre la resurrección de Jesús que nosotros no comprendemos, pero sí sabemos que ocurrió tal como hemos declarado y aproximadamente a la hora indicada. También podemos registrar que todos los fenómenos conocidos asociados con este tránsito mortal o resurrección morontial ocurrieron allí mismo, en el nuevo sepulcro de José, donde yacían los restos mortales de Jesús envueltos en las vendas fúnebres. Sabemos que ninguna criatura del universo local participó en este despertar morontial. Percibimos las 7 personalidades del paraíso que rodeaban la tumba, pero no los vimos hacer nada en relación con el despertar del Maestro. En el momento en que Jesús apareció junto a Gabriel, encima del sepulcro, las 7 personalidades del paraíso indicaron su intención de partir inmediatamente para Ubersa. Aclaremos para siempre el concepto de la resurrección de Jesús con las siguientes declaraciones. 1. Su cuerpo material o físico no fue parte de la personalidad resurgida. Cuando Jesús salió de la tumba, sus restos carnales permanecieron sin cambios en el sepulcro. Él emergió del sepulcro sin desplazar las piedras que cerraban la entrada y sin romper los sellos del sepulcro, de Pilato. No salió de la tumba como espíritu ni como Micael de Nevadón. No apareció en forma de soberano creador como había sido antes de su encarnación en semejanza de la carne mortal de Nurantia. 3. Salió de la tumba de José en la misma semejanza de las personalidades morontiales de los que,
como seres ascendentes morontiales resucitados, emergen de las salas de resurrección del primer mundo de estancia de este sistema local de Satania. Y la presencia del monumento a Micael en el centro del vasto patio de las salas de resurrección en el primer mundo de estancia nos lleva a conjeturar que la resurrección del Maestro en Urantia fue en cierto modo fomentada en este, el primero de los mundos de estancia del sistema. El primer acto de Jesús al levantarse de la tumba fue saludar a Gabriel e instruirlo en que continuara con el cargo ejecutivo de los asuntos del universo bajo Emmanuel. Solicitó luego al jefe de los Melquisedec que transmitiera a Emmanuel sus saludos fraternales. Entonces pidió él al Altísimo de Edentia la certificación de los ancianos de los días en cuanto a su tránsito mortal, y volviéndose hacia los grupos morontiales de los 7 mundos de estancia, ahí reunidos para saludar y dar la bienvenida a su Creador en semejanza de la criatura de su orden, Jesús dijo las primeras palabras de su carrera post-mortal. Dijo el Jesús morontial: habiendo completado mi vida en la carne, deseo permanecer aquí por un corto periodo de transición, para poder conocer más plenamente la vida de mis criaturas ascendentes y revelar ulteriormente la voluntad de mi Padre en el paraíso. Después que hubo hablado Jesús, hizo un gesto al ajustador personalizado, y todas las inteligencias de este universo que se habían reunido en Urantia para presenciar la resurrección fueron inmediatamente despachadas a sus respectivas asignaciones en el universo. A continuación, inició Jesús los contactos con el nivel morontial, siendo presentado, como criatura, a los registros de la vida que había elegido vivir por un corto periodo en Urantia. Esta iniciación en el mundo morontial requirió más de 1 hora de tiempo terrestre y fue interrumpida 2 veces por su deseo de comunicarse con sus previas asociadas en la carne, cuando éstas salieron de Jerusalén para espiar la tumba vacía y descubrir maravilladas lo que ellas consideraban prueba de su resurrección. Ya se había completado el tránsito mortal de Jesús, la resurrección morontial del Hijo del Hombre. La experiencia transitoria del Maestro como personalidad intermedia entre lo material y lo espiritual ha comenzado. Él lo ha hecho todo mediante su poder inherente. Ninguna personalidad le ha dado ayuda alguna. Ahora vive como Jesús de Morontia, y al comenzar su vida morontial, su cuerpo material carnal yace tal cual en la tumba. Los soldados siguen vigilando y las piedras de la entrada permanecen selladas por el sello del gobernador. Mil gracias, Flor. Puedes dejar de compartir. Bueno, yo quisiera saber si después de esta aclaración hay preguntas sobre la resurrección. ¿Nadie? ¿Todo el mundo? Pues yo creo que está claro, Jaime. Está muy claro. Realmente el documento. Ketty tenía una inquietud, Ketty. Conecta el micrófono porque sin micrófono no se oye. Bien, sí. Esa es mi duda, ¿no? O mi inquietud. Está bien claro y preciso lo que se está diciendo en lo que hemos leído, lo que Flor ha leído, que Jesús resucita y morontialmente se comunica con todas las huestes, ¿verdad? Con Gabriel y con todos los seres divinos que estaban asistiendo, estaban presentes. Y nada más, y su cuerpo permaneció dentro de la tumba. Mi observación es esta, porque en la Biblia se dice, no sé si, no recuerdo más adelante, que se movió la piedra del sepulcro. No le dio realmente función, no le dio realmente mayor utilidad a que la piedra del sepulcro haya sido movida. Porque, imagínense, Jesús resucita y se aparece a la gente, a los grupos humanos. Es suficiente eso para que los testigos comenten de que Jesús ha aparecido, y justamente por eso los judíos podrían haber constatado que todo estaba cerrado. Y a la hora de ellos abrir la tumba, podrían haber comprobado que, obviamente, bueno, yo creo que me estoy adelantando, pero el cuerpo de Jesús ya no estaba, ¿no? No le dio realmente mayor utilidad a que se haya
movido esa piedra del sepulcro. Mi Ese es querida Ketty, puedes darle las recomendaciones a los hijos creadores sobre tu opinión, pero no tiene absolutamente ningún sentido, porque acuérdate que Jesús, un hijo creador, no hace show. Casualmente, además, la gente no, fíjate, ni sus discípulos estaban preparados para entender el proceso consciente. Mira cómo lo explica lo que lee Flor, ¿sí? Que el cuerpo estaba ahí, el forro, el mecanismo electroquímico estaba muerto, el cuerpo mortal seguía ahí muerto, ¿sí? Y el Jesús resucitado, que es un ser morontial, ¿sí? Ya estaba afuera, él puede, pues, él no necesita ni piedras, ni tumbas, ni nada. Él ya estaba afuera, ya estaba de nuevo, había tomado su vida en el estado, fíjate cómo lo dice, en que lo hacemos todos los mortales cuando resucitamos, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Pues que de todas maneras la descomposición de un cadáver es grotesca y no tenía, así como no permitieron que su creador fuera echado a una fosa común para que lo mordieran los animales y todo, que incluso, ¿qué hubiera pasado? Aparte de la parte moral y del trauma, pues tampoco pasaba nada porque podía decir uno que era el forro, que ya no tenía uso. Sin embargo, fíjate el respeto hacia el creador, ¿sí? Y no solo no permitieron que fuera tirado a la fosa común, sino que tampoco permitieron que la gente viera el proceso de descomposición normal de un cadáver, de un cuerpo físico, de un cuerpo material. Entonces lo que hacen es, ¿sí?, disolverlo. Ahora lo vamos a ver en lo que sigue. Te adelantaste, Jaime. Pero no importa porque es muy claro, ¿sí?, el por qué, las razones. Él no necesita hacer shows, él no necesita mostrarle nada a nadie. De hecho, fíjate que la cantidad de apariciones morontiales, que es lo que vamos a ver la próxima clase, ¿sí?, de apariciones morontiales que hay y los trabajos que les vamos a mandar hoy casualmente, los dos trabajos que hay, tanto el de Ketty Pepe como el de Hugo, les voy a mandar con la grabación ahora, que son dos trabajos maravillosos, les van a ayudar a prepararse, a preparar la lección de la clase entrante, de la semana entrante, y a ser conscientes de todos estos eventos. Nosotros tenemos que tener claridad sobre los estados, sobre qué pasa. Fíjense cómo dice que la muerte es simplemente parte de la vida. La muerte es el paso, estamos pasando, yo digo que la muerte es un premio, ¿sí? Porque terminamos aquí. Ya vamos a cosas mucho mejores. Ya cuando nosotros resucitemos, la primera sensación es que somos eternos. De aquí en adelante no hay más muertes. Sí, Jaime. hay cambios, pero no hay muertes. Sí. No hay respuesta todavía, Jaime, pero bueno, ya. Pero amor, es que no puede haber respuesta porque, perdóname, pero es que tu apreciación, con todo respeto, es ridícula. Uno no puede sugerirle a los hijos creadores cómo tienen que resucitar, ¿sí? Es simplemente una apreciación tuya. Si algo ha enseñado Jesús, es que él jamás hizo show. Si algo ha enseñado Jesús, es que en sus enseñanzas nosotros no podemos ser aplastantes sobre el conocimiento que tenemos sobre la ignorancia de las personas. Si él algo es respetuoso y todas las cosas del Señor y la revelación es dada de tal forma que a ti te dan lo que estás preparada para recibir, ni más ni menos, ¿sí? Nadie, por eso es que este es un tema tan complejo, porque en la medida que somos diligentes, en la medida que estudiamos, en la medida que oramos, en la medida que meditamos, vamos recibiendo más y más información y nuestra mente es expandida, ¿sí? Pero imagínate ahorita a nosotros poniéndonos a decir, a mí me hubiera gustado más que la resurrección hubiera sido así WhatsApp. Aquí estamos estudiando lo que fue y las razones por las que fue así, simplemente. ¿Sí? Jaime. Ese es el punto. Sí, espera un momentico que Gilardo tenía una observación. Bueno, sí, señor. Sí, es la siguiente. Queda claro que la resurrección de Jesús, entonces, no es la resurrección de la carne como toda la vida nos enseñaron. De hecho, en muchas películas se explica, hombre, no pueden encontrar el cuerpo de Jesús porque si lo encuentran se caería toda la fe sobre Jesús. Eso queda totalmente desvirtuado, porque así se hubiera encontrado el cuerpo físico de Jesús, Jesús hacía rato había resucitado. Correcto. Correcto, pero fíjate la no relevancia, porque es que nosotros nos han tenido, y fíjate que todavía hoy, ahí sí lo que dice la Biblia, yo no quiero ni nombrar esa palabra así, porque es que ahí lo que se enseña son una cantidad de distorsiones impresionantes que han sido hechas a través de la historia. Pero el cuento de que todos vamos a resucitar aquí es mentira. Aquí nos morimos y nos fuimos. Ya el cuerpo quedó aquí y lo que sigue,
Acuérdense que resucitamos en los mundos de estancia, ni siquiera resucitamos aquí en la tierra. Entonces, empezando porque todo ese mito de los espíritus, por eso fui incisivo con el tema del limbo, porque no existe el mundo de los espíritus ni estados intermedios. Se nos ha enseñado que morimos y quedamos como si estuviéramos dormidos. No somos conscientes. Fíjense que incluso en el relato que hemos leído ahorita, nos dicen que el Jesús mortal tuvo también el mismo estado de inconsciencia. El Jesús divino no, porque su mente no duerme, su personalidad no está dormida, pero el Jesús mortal sí. Él está inconsciente esas poquitas horas que duró, las 40 y pico horas que dura muerto, que tampoco son 3 días, sino que también se nos ha enseñado que como contamos viernes, sábado y domingo, entonces son 3 días, pero son 40 y pico de horas apenas, ¿sí? O 30 y pico de horas. Entonces es importante que nosotros replanteemos esos conceptos, que si bien es cierto no son trascendentes, sí distorsionan. Y la única forma en que nosotros corrijamos todos esos mitos y creencias que no son reales es a través del estudio y de comprender la claridad y la sencillez de lo que se nos está enseñando. Nosotros tenemos 3 estados y es lo primero que vemos. Ojo, todo esto es prólogo, ¿sí? Es mortal, morontial y espiritual. Son los 3 estados que vamos a tener dentro de este proceso de ascensión al Padre. Entonces, todo esto es muy importante porque Jesús no hace nada distinto a lo que vamos a hacer nosotros. En el sentido del proceso de cómo resucitamos, de dónde resucitamos, la de él fue excepcional porque fue aquí. Es más, él logra el tránsito espiritual, de morontial a espiritual, también aquí, ¿sí? Pero eso es algo, como les digo, porque era él, ¿sí? El Hijo Creador. Y porque tenía muchas cosas que enseñarnos. ¿Ok? Ahora sí, Osvaldo. Jaime, yo entiendo que la vida es lo que existe, no existe nada más. Después de que nosotros adquirimos la vida con todas las connotaciones que la misma revelación nos enseña y con todas las dotaciones del Padre, del Hijo y del Espíritu, pues lo que existe es eso. Yo entiendo que Jesús vivió todo lo que debe vivir un ser que logra adquirir la vida, o sea, empezar con la vida mortal, como dices tú, que la primera parte de las 3. Y yo creo que lo que hace la revelación es enseñarnos algo que de pronto todavía no comprendemos bien. Además de que Jesús quiso vivir todo lo que vive un ser mortal. Entonces, esa parte no la entendemos todavía, pero sí nos enseña, y al revelarnos cómo fue la resurrección de Jesús, el libro nos enseña la esperanza que precisamente nos da de la vida eterna, de la vida subsiguiente a la muerte. Y entonces, eso de pronto lo vamos a entender mucho mejor cuando estemos allá. La misma revelación nos dice que no todo ha sido revelado, simplemente nos están dando la cartilla Charry para 1000 años. Lo que somos capaces de comprender ahorita. Ok, listo. Continúa entonces, Miriam. Y ojo, pongan la atención a los numerales que vienen, que son espectaculares la información que traen. ¿Se ve? Sí, señora. 2. El cuerpo material de Jesús. A las 3:10, mientras el Jesús resurgido fraternizaba con las personalidades morontiales reunidas de los 7 mundos de estancia de Satania, el jefe de los arcángeles, los ángeles de la resurrección, se acercó a Gabriel y pidió el cuerpo mortal de Jesús. Dijo el jefe de los arcángeles: se entiende que no participemos en la resurrección morontial de la experiencia autootorgadora de Micael, nuestro soberano, pero quisiéramos que sus restos mortales fueran entregados a nuestra custodia para su disolución inmediata. No tenemos la intención de utilizar nuestra técnica de desmaterialización, simplemente queremos invocar el proceso del tiempo acelerado. Basta con que hayamos presenciado la vida y la muerte del soberano en Urantia. Las huestes celestiales querrían ahorrarse el recuerdo de soportar el espectáculo de la lenta putrefacción de la forma humana del creador y sostenedor de un universo. En nombre de las inteligencias celestiales de todo Nevadón, solicito un mandato que se me entregue la custodia de los restos mortales de Jesús de Nazaret
y que nos dé la autoridad para proceder a su disolución inmediata. Después de conferenciar Gabriel con el decano de los Altísimos de Herentia, el arcángel portavoz de las huestes celestiales recibió el permiso para disponer de los restos físicos de Jesús de la manera que él consideraba apropiada. Una vez que el jefe de los arcángeles obtuvo el permiso, llamó a muchos de sus semejantes para que le ayudaran, juntamente con numerosas huestes de representantes de todas las órdenes de las personalidades celestiales, y con la ayuda de los seres intermedios de Urantia, se hizo cargo del cuerpo físico de Jesús. Este cuerpo mortal era una creación puramente material, era físico y literal. No se lo podía sacar de la tumba en la forma en que escapara del sepulcro sellado, la forma morontial de la resurrección. Con la ayuda de ciertas personalidades auxiliares morontiales, la forma morontial puede transformarse en cierto momento como en espíritu, volviéndose indiferente a la materia común, mientras que en otro momento puede ser discernible y accesible por los seres materiales, tales como los mortales del reino. Para sacar el cuerpo de Jesús del sepulcro, en preparación para disponer de los restos digna y reverentemente mediante una disolución casi instantánea, a los seres intermedios secundarios de Urantia se les dio la tarea de hacer rodar las piedras de la entrada de la tumba. La más grande de las dos piedras era una gran roca redonda, semejante a una rueda de molino, y se movía dentro de una huella abierta en la roca, de modo que se la podía hacer rodar hacia atrás y hacia adelante para abrir o cerrar la tumba. Cuando los guardianes judíos y los soldados romanos, en la escasa luz de la madrugada, vieron que esa enorme piedra comenzaba a rodar, abriendo la entrada de la tumba, aparentemente por sí sola, en ausencia de todo medio visible que explicara tal movimiento, los dominó el terror y el pánico, y huyeron del sitio deprisa. Los judíos huyeron a su casa, volviendo más tarde para relatar estas cosas a su capitán en el templo. Los romanos huyeron al fuerte de Antonia e informaron al centurión sobre lo que habían visto en cuanto él llegó al cuartel. Los líderes judíos se metieron en la sórdida tarea de supuestamente deshacerse de Jesús, sobornando al traicionero Judas. Ahora, al enfrentarse con esta situación embarazosa, en vez de pensar que castigaran a los guardianes por haber abandonado su puesto, ellos lo sobornaron, así como también a los soldados romanos. Pagaron una suma de dinero a cada uno de estos 20 hombres y le instruyeron que dijeran a todos: durante la noche, mientras estábamos durmiendo, se precipitaron sobre nosotros los discípulos y se llevaron el cuerpo. Y los líderes judíos prometieron solemnemente a los soldados que los defenderían ante Pilato en caso de que alguna vez el gobernador se enterase de que ellos se habían dejado sobornar. La creencia cristiana de la resurrección de Jesús se ha basado en el hecho de la tumba vacía. Fue en verdad un hecho de que la tumba estaba vacía, pero esta no fue la verdad de la resurrección. La tumba estaba realmente vacía cuando llegaron los primeros creyentes, y este hecho asociado con el de la resurrección indudable del Maestro llevó a la formulación de una creencia que no era verdad: la enseñanza de que el cuerpo material y mortal de Jesús había resucitado del sepulcro. La verdad relacionada con las realidades espirituales y los valores eternos no siempre puede deducirse de la combinación de hechos aparentes. Aunque ciertos hechos pueden ser materialmente verdad, esto no significa que la asociación de un grupo de hechos deba necesariamente conducir a conclusiones espirituales verdaderas. La tumba de José estaba vacía, no porque el cuerpo de Jesús hubiera sido rehabilitado ni resucitado, sino porque las huestes celestiales habían solicitado y recibido el permiso para realizar una disolución especial y singular, un retorno del polvo al polvo, evitando la intervención del paso del tiempo y el efecto de los procesos ordinarios y visibles de la descomposición mortal y la corrupción material. Los restos mortales de Jesús sufrieron el mismo proceso natural
de desintegración de los elementos que caracteriza a todos los cuerpos humanos en la Tierra, excepto que, en cuanto al paso del tiempo, este modo natural de disolución fue grandemente acelerado, hasta el punto en que se volvió casi instantáneo. Las verdaderas pruebas de la resurrección de Micael son de naturaleza espiritual, aunque esta enseñanza haya sido corroborada por el testimonio de muchos mortales del reino que se encontraron con el maestro morontial resucitado, lo reconocieron y comulgaron con él. Él fue parte de la experiencia personal de casi 1000 seres humanos antes de despedirse finalmente de Urantia. Gracias. Mil gracias, María. Puedes dejar de compartir. Y continúa Samuel. Quiero pedirles el favor que pongan mucha atención al numeral que va a leer Samuel, porque tiene una información valiosísima, ¿sí?, acerca de las resurrecciones. Numeral número 3, la resurrección dispensacional. Poco después de las 4:30 de este domingo por la madrugada, Gabriel convocó a su lado a los arcángeles y se preparó para inaugurar la resurrección general del fin de la dispensación adánica en Urantia. Cuando las vastas huestes de serafines y de querubines que participaban en este gran acontecimiento se organizaron en formación apropiada, apareció ante Gabriel el Micael morontial diciendo: así como mi Padre tiene vida en sí mismo, también ha dado al Hijo el poder de tener vida en sí mismo. Aunque todavía no he vuelto a tomar plenamente el ejercicio de la jurisdicción universal, esta limitación autoimpuesta no restringe de ninguna manera el don de la vida sobre mis hijos dormidos. Que se comience a pasar lista para la resurrección planetaria. El circuito de los arcángeles operó entonces por primera vez desde Urantia, y Gabriel y las huestes de arcángeles se trasladaron al sitio de la polaridad espiritual del planeta. Y cuando Gabriel dio la señal, se transmitió su voz al primero de los mundos de estancia del sistema diciendo: por mandato de Micael, dejad que se levanten los muertos de una dispensación de Urantia. Entonces, todos los sobrevivientes de las razas humanas de Urantia que habían caído en el sueño desde los días de Adán y que aún no habían sido juzgados, aparecieron en las salas de resurrección del grupo de mundos de estancia, prontos para la investidura morontial. En un instante de tiempo, los serafines y sus asociados se prepararon para partir hacia los mundos de estancia. Ordinariamente, estos guardianes seráficos anteriormente asignados a la custodia de grupo de estos mortales sobrevivientes habrían estado presentes en el momento del despertar en las salas de resurrección del grupo de mundos de estancia. Pero en este momento se encontraban en este mundo mismo porque la presencia de Gabriel era necesaria aquí en relación con la resurrección morontial de Jesús. A pesar de que incontables seres con sus guardianes seráficos personales y los que habían alcanzado el nivel requerido de progreso de la personalidad espiritual habían progresado a los mundos de estancia en las eras subsiguientes a los tiempos de Adán y Eva, y aunque había habido muchas resurrecciones especiales y milenarias de los hijos de Urantia, esta era la tercera ocasión en que se pasaba lista planetaria. O sea,
la tercera resurrección dispensacional completa. La primera ocurrió al tiempo de la llegada del príncipe planetario, la segunda, durante los tiempos de Adán, y esta, la tercera, señaló la resurrección mortal, el tránsito mortal de Jesús de Nazaret. Perdóname un momentico, Samuel. Yo quisiera aquí llamar su atención sobre... Miriam, por favor, no me prendan los micrófonos. Sí. Yo quisiera llamar su atención sobre las diferentes clases de resurrecciones. Y miren ustedes cómo nos aclara el tema de las diferentes clases de resurrección, desde las especiales, ¿sí? Cuando una persona ha llevado una vida haciendo la voluntad del Padre que resucita al tercer día, hay dispensaciones milenarias, o sea, cada 1000 años, y hay dispensacionales, ¿sí? Y nos están contando que todo el tiempo ha habido resurrecciones, ¿sí? Fíjense ustedes que nos decían que había gente que no había resucitado nunca hasta Jesucristo. Es parte de todos los mitos también que hay, que con Jesucristo resucitan los primeros. Eso no es cierto. Hubo mucha gente que avanzó a los mundos de estancia con anterioridad, ¿sí? En esas dos clases de dispensaciones, tanto las especiales como las milenarias. Entonces, tengamos presente que las dispensacionales solo habían sido 3 hasta este momento, ¿ok? No sé si hay alguna inquietud. Puedes continuar, si no, Samuel. Cuando el jefe de los arcángeles recibió la señal de la resurrección planetaria, el ajustador personalizado del Hijo del Hombre renunció a su autoridad sobre las huestes celestiales reunidas en Urantia, transfiriendo nuevamente a todos estos hijos del universo local a la jurisdicción de sus comandantes respectivos. Y cuando hubo hecho esto, él partió en dirección a Salvington para registrar ante Emmanuel la culminación del tránsito mortal de Micael. Y fue seguido inmediatamente por todas las huestes celestiales que no hacían falta en Urantia, pero Gabriel permaneció en Urantia con el Jesús morontial. Este es, pues, el relato de los acontecimientos de la resurrección de Jesús, visto por los que tuvieron la oportunidad de presenciarlos mientras realmente ocurrían, sin las limitaciones de una visión humana parcial o restringida. Ok, mil gracias, Samuel. Puedes dejar de compartir y continúa Marcelino. Jaime. Sí. Tengo una pregunta. Sí, Adriana. Dime. Sí, apagaste tu micrófono. Bueno, es que hablan en este capítulo de el polo, hablan, es que no sé exactamente. El polo magnético de la Tierra. Sí, por favor. El polo magnético espiritual, ojo. Sí. ¿Qué pasa? Pues quiero saber ese dónde es, ¿Dónde queda? cuál es. No tiene ni idea nadie. Y si averiguan, nos cuentan rápido. Acuérdate que de ahí es de donde salen todos los transportes espirituales de los ángeles, ¿sí? Todos los arcángeles y ángeles de transporte llegan ahí y desde ahí salen, digamos, las naves, se puede llamar naves que no son naves, ¿no? Porque... Pero no es en California, no dice donde están las secoyas. Amor, eso es especulación, ¿sí? Okay, pero eso no es, ok. Todo eso es pero están hablando de ese punto. Los mormones dicen que está en Estados Unidos. Hay otra teoría que dice que está en la India. Otro dice que estaba ahí en el Medio Oriente. O sea, eso es paja. No hay nada claro. Sabemos que hay un polo magnético espiritual desde donde salen las naves, ¿sí? Donde se lanzan todos los arcángeles, llamemos de transporte, o los ángeles de transporte, porque hay unas condiciones específicas para que la energía fluya más rápido, ¿sí? Y puedan tanto llegar como salir en una forma más ágil. No sé si Florcilla tiene algo para añadir. No, que ojalá y esté en Arizona. Sí, o en Canadá. Todo eso se especula muchísimo, sí, pero eso es paja. La verdad, todo lo que se diga, eso no ha sido revelado, ¿sí?
Ahora, ojo, mira qué interesante. Eso no tiene nada que ver con las naves de transporte, o sea, con los ovnis, si vamos a hablar de eso, ¿sí? De otros mundos, no tiene nada que ver. Estamos hablando de los seres espirituales que funcionan con esos vehículos, con una forma de llegar por esas corrientes espirituales. No tiene nada que ver con las naves interplanetarias que vienen de otros lados. Eso es otro paseo. Estos serían los que aterrizan en los mares de cristal de otros... Por ejemplo, en los mundos donde hay el famoso mar de cristal, desde ahí es el polo, ahí sí está plenamente identificado que en el mar de cristal, aunque ahora es de vidrio, ¿no, doña Flor? Sí, ya no es de cristal, sino de vidrio. No, es un tema de la traducción que nosotros peleamos con Flor, ¿sí? Pero lo único cierto es que el polo espiritual existe en un sitio en la Tierra. Es más, si es fijo, si es cambiante, no tengo ni idea, pero que existe, existe. No ha sido revelado porque no tiene nada que ver con nosotros. ¿Sí? Ok. Además, pueden ser varios, Jaime. No tengo ni idea. Te diría mentira, eso es especular. En ninguna parte dice. No. ¿Y Flor? ¿Qué ibas a decir? No, que inteligentemente no lo dicen porque si no todos estaríamos de curiosos metiendo las narices en los llanos, de verdad. Ahí en la mano el loco tratando de llegar allá para verlos. Claro, alguna potencia esperando adueñarse del terreno por si tiene algún valor de venta o de poder. Ok, listo, mi querido. Ok, Marcelino. Sí. Yo tengo una preguntita, Jaime. Ángela, a ver. Y es la siguiente. Decía una partecita ahí que Jesús toma la forma morontial. ¿Es posible que Jesús tenga diferentes formas morontiales dependiendo de dónde fueron sus autotocamientos? Perdóname, ¿qué nos están contando aquí? Jesús tuvo varios autotorgamientos y cada autotorgamiento tuvo una característica porque él se convirtió en una de sus creaciones. El único autootorgamiento en calidad de mortal, ¿sí? Nacido de un mundo fue el que hizo aquí, ¿sí? Como Miguel, como Jesús, como niño. Entonces, no puede tener varios porque ha sido el único que ha tenido. Un ángel no tiene un estado morontial, un Melquisedec no tiene un estado morontial, un hijo material no tiene un estado morontial. Ellos son creaciones específicas, ¿sí? El único ser que pasa a los tres estados, mortal, morontial y espiritual, es el mortal ascendente. Sí, claro, yo digo, digamos, es cuando nosotros nos vayamos a los mundos de estancia, lo más posible es que nosotros lo veamos en esa misma forma morontial que tuvo aquí en la tierra. No, señora. La forma espiritual. No, señora. ¿Sí? Jesús está como un espíritu puro y en calidad de gobernante del universo local. Y está en Jerusalén. Y no está como Jesús, está como el soberano que es del universo local. Correcto. Jesús. Sí, porque uno tiene la idea que de pronto lo va a ver como seguramente fue su forma aquí en la tierra, ¿no? Pero morontialmente, claro. No, mira, aquí hay dos cosas de lo que acaba de leer Samuel que hay que rescatar. Una, fíjate, cuando habla de la resurrección, las resurrecciones dispensacionales, dice, se levantan los seres que no han sido juzgados. ¿Por qué no han sido juzgados? Porque casualmente eso ocurre en esas resurrecciones masivas. Ellos no solo tienen preparado, digamos, las salas de resurrección para manejar grandes números de personas, sino para juzgar grandes números de personas, ¿sí? Y recordemos que nosotros seguimos a la velocidad que hayamos tenido aquí. Aquí no es que nosotros nos morimos siendo unas porquerías y nos levantamos siendo seres perfectos de luz. Eso no existe, ¿sí? Nosotros nos levantamos tal como nos acostamos, ni más ni menos. El que fue pilo, el que estudió, el que fue diligente, va a avanzar más rápido, porque además tiene el conocimiento para hacerlo. Pero el que fue negligente, le toca aprender y le va a tomar mucho tiempo y va a ser más difícil, porque entre otras cosas yo me imagino el choque de esa gente cuando resucite. ¿Sí? O sea que, mejor dicho, ahí está implícito también la demora desde el juicio, entonces, de todos sus seres, precisamente por su atraso. Por eso les hablaba de la importancia de que repasemos las clases de resurrección, lo que es especial al tercer día, milenaria o dispensacional, ¿sí? Pero tengamos algo claro, nosotros vamos a vernos con Jesús, ¿sí? Con el Jesús cuando lleguemos allá al universo local. En Salvington. Sí. Mientras tanto, seguramente tendremos influencia y tendremos muchas cosas, pero
salvo características especiales y personas avanzadas que resucitan en resoluciones especiales, tengan un contacto directo. El orden de las cosas es que vamos a llegar el día que lleguemos allá. Sí, Flor, dime. Pero es que lo que pasa es que nosotros nos imaginamos que vamos a ver a Jesús porque es la única referencia que tenemos, la imagen que ni siquiera la tenemos correcta del Jesús, lo que nos trascendió. Pero allá, ya Jesús ya no está, o sea, es otro personaje, es el soberano del universo, el cual es un hijo creador, es un Micael, ya no es Jesús. Entonces, seguramente su figura es también bastante diferente de cómo era Jesús. Acuérdense que está aquí en este planeta, de acuerdo a nuestra imagen, inclusive cuando resucitó, aunque era su cuerpo ligeramente diferente, no debió de haber sido muy, muy diferente porque aún convivió con seres humanos aquí, aunque no lo pudieron reconocer del todo. Pero allá ya estamos hablando de otro tipo de características, porque es otro personaje, otra orden. No lo vamos a ver igual como tal vez esperamos, claro, que estuvo acá. Yo creo que tendremos desde el primer mundo de estancia hasta el final de la constelación para enterarnos cómo es, y entonces lo vamos a conocer como ellos. Bueno, ok, continúa. Gracias. Una consulta. Sí. Antes, disculpe que lo interrumpa. Es que algo que me sorprende es que, bueno, Jesús no solamente decidió vivir su estado mortal con todas las de la ley, desde su nacimiento hasta el momento de su muerte. O sea, no se saltó absolutamente nada, sino que en su estado morontial también pasó por las 7 etapas. O sea, yo imaginaba que bien pudo, bueno, muere y se va de frente al paraíso y se va a su lugar de residencia. Pero sin embargo, bueno, me estoy adelantando un poco, pero he leído de que ha pasado por las 7 etapas morontiales. Hizo todo el recorrido entonces, todo el circuito. Claro, así como lo pones tú en tu trabajo que ahora les vamos a mandar. Ok, listo, Marcelino, dale. El descubrimiento de la tumba vacía. A medida que nos acercamos al momento de la resurrección de Jesús, este domingo por la madrugada, es bueno recordar que los 10 apóstoles permanecían en la casa de Elías y Marías Marcos, durmiendo en el aposento superior, descansando en los mismos divanes en los que se habían reclinado durante la última cena con su maestro. Este domingo por la mañana estaban todos ahí reunidos, excepto Tomás. Tomás permaneció con ellos por unos minutos cuando se reunieron inicialmente tarde por la noche del sábado, pero al ver a los apóstoles y pensando a la vez en lo que le había sucedido a Jesús, fue demasiado para él. Contempló a sus asociados e inmediatamente abandonó el cuarto, yéndose a la casa de Simón en Betsagé, donde pensaba lamentarse de sus tribulaciones a solas. Todos los apóstoles sufrían, no tanto por la duda y la desesperación, sino más bien por el temor, la pena y la vergüenza. En la casa de Nicodemo se encontraban reunidos con David Zebedeo y José de Arimatea, unos 12 o 15 de los más prominentes discípulos de Jesús en Jerusalén. En la casa de José de Arimatea había unas 15 o 20 de las principales mujeres creyentes. Estas mujeres eran las únicas que moraban en la casa de José, y como se habían quedado adentro durante las horas del sábado y las de la noche después del sábado, no sabían que había una guardia militar vigilando la tumba. Tampoco sabían que habían hecho rodar una segunda piedra frente a la tumba y que ambas piedras habían sido selladas con el sello de Pilato. Poco antes de las 3 de la mañana de este domingo, cuando empezaron a aparecer los albores del día al este, 5 de estas mujeres salieron en dirección al sepulcro de Jesús. Habían preparado abundancia de lociones especiales para embalsamar y llevaban muchos vendajes de lino con ellas. Querían preparar mejor el cuerpo de Jesús con los ungüentos fúnebres y envolverlo más cuidadosamente con los vendajes nuevos. Las mujeres que salieron de esta misión de ungir el cuerpo de Jesús fueron María Magdalena, María la madre de los gemelos Alfeo, Salomé, la madre de los hermanos Zebedeo, Juana,
la mujer de Chuza, y Susana, la hija de Esra de Alejandría. Eran aproximadamente las 3:30 cuando las 5 mujeres, cargadas con sus ungüentos, llegaron frente a la tumba vacía. Al salir por la puerta de Damasco, encontraron a un grupo de soldados que huía despavorido hacia la ciudad, y esto hizo que se detuvieran ellas por unos minutos, pero como no ocurrió nada más, prosiguieron. Muchos se sorprendieron cuando vieron que la piedra de la entrada del sepulcro estaba corrida, puesto que al emprender el camino comentaron entre ellas: ¿quién nos ayudará a hacer rodar la piedra? Apoyaron su carga en el suelo, intercambiando miradas de temor y gran asombro. Titubearon allí de pie, temblando de miedo. María Magdalena se aventuró a asomarse, dándole la vuelta a la piedra más pequeña, hasta atreverse a entrar al sepulcro abierto. Este sepulcro de José estaba situado en un jardín, en la pendiente de la colina, sobre la vertiente este del camino, y también miraba al este. A esta hora temprana apenas sí había suficiente luz del amanecer del nuevo día para que María mirara hacia el sitio en donde yacían los restos del maestro y discerniera que ya no estaban allí. En el nicho de piedra donde había yacido Jesús, María vio tan solo el paño doblado sobre el que reposara su cabeza y los vendajes que le habían envuelto, intactos, dispuestos sobre la alhaja tal cual lo habían estado antes que las huestes celestiales sacaran el cuerpo. La sábana que lo cubría yacía al pie del nicho fúnebre. Después de permanecer María en la entrada del sepulcro por unos momentos, inicialmente no pudo distinguir claramente dentro del sepulcro. Vio que ya no estaba el cadáver de Jesús y que en su lugar tan solo quedaban las envolturas fúnebres, y dio un grito de alarma y angustia. Todas las mujeres estaban enormemente nerviosas. Estaban sobre ascuas desde que se toparon con los soldados despavoridos junto a la puerta de la ciudad, y cuando María gritó de angustia, cayeron presas del terror, huyendo de gran prisa. Corrieron sin detenerse para nada todo el camino hasta la puerta de Damasco. Allí, a Juana le remordió la conciencia por haber abandonado a María. Reunió a sus compañeras y se encaminaron nuevamente al sepulcro. Se iban acercando a la tumba cuando Magdalena, despavorida, aún más espantada porque al salir de la tumba descubrió que sus hermanos no la estaban esperando, corrió hacia ellas, exclamando agitadamente: «No está, se lo han llevado», y las condujo de vuelta a la tumba, y todas ellas entraron y vieron que estaba vacía. Las 5 mujeres se sentaron entonces sobre la piedra cerca de la entrada y discutieron la situación. Aún no se les había ocurrido que Jesús hubiera resucitado. Habían permanecido a solas todo el día sábado y conjeturaron que el cuerpo había sido trasladado a otro lugar de reposo. Pero al reflexionar sobre tal solución de su dilema, no pudieron entender por qué los mantos fúnebres estaban tan ordenadamente dispuestos. ¿Cómo podían haber sacado el cuerpo si los vendajes mismos en los que estaba envuelto habían quedado en la misma posición y aparentemente intactos sobre el anaquel fúnebre? Mientras estas mujeres estaban ahí sentadas en las horas tempranas del amanecer de este nuevo día, miraron hacia un lado y observaron a un extraño silencioso e inmóvil. Nuevamente se asustaron por un instante, pero María Magdalena, corriendo hacia él y dirigiéndosele como si pensara que tal vez fuera el jardinero, dijo: «¿Dónde habéis llevado al maestro? ¿Dónde lo han enterrado? Díganoslo para que podamos ir y buscarlo». Como el extraño no le contestó a María, ella se puso a llorar. Entonces les habló Jesús diciendo: «¿A quién buscáis?». María dijo: «Buscamos a Jesús, quien fue enterrado para reposar en el sepulcro de José, pero se ha ido. ¿Sabes tú a dónde le han llevado?».
Entonces Jesús, ¿acaso no os dijo este Jesús, aún en Galilea, que moriría, pero que volvería a resucitar? Estas palabras asombraron a las mujeres, pero el maestro tanto había cambiado que ellas no le reconocieron cuando él se encontraba allí, de espaldas ante la escasa luz. Mientras ellas reflexionaban sobre sus palabras, él se dirigió a Magdalena con voz conocida diciendo, María. Cuando ella oyó esa palabra bien conocida de misericordia y salutación afectuosa, supo que era la voz del maestro y se arrojó de rodillas a sus pies exclamando, mi Señor y mi Maestro. Y todas las demás mujeres reconocieron que era el maestro quien estaba de pie ante ellas en forma glorificada y rápidamente se arrodillaron ante él. Estos ojos humanos pudieron ver la forma morontial de Jesús debido al ministerio especial de los transformadores y de los seres intermedios en asociación con algunas de las personalidades morontiales que en ese entonces acompañaban a Jesús. Al intentar María abrazar sus pies, Jesús dijo, no me toques, María, porque no soy como me conociste en la carne. En esta forma permaneceré con vosotros por una temporada antes de ascender al Padre. Pero id, todas vosotras, ahora y decid a mis apóstoles y a Pedro, que yo he resucitado y que habéis hablado conmigo. Después de que estas mujeres se recobraran de la impresión y del asombro, se dieron prisa de vuelta a la ciudad y a la casa de Elías Marcos, donde relataron a los 10 apóstoles todo lo que les había ocurrido. Pero los apóstoles no estaban dispuestos a creerles. Pensaron primero que las mujeres habían visto una visión, pero cuando María Magdalena repitió las palabras de Jesús, que Jesús les había dicho, y cuando Pedro oyó su nombre, él salió corriendo al aposento alto, seguido de cerca por Juan, dándose gran prisa para llegar a la tumba y ver estas cosas por sí mismo. Las mujeres repitieron a los otros apóstoles su relato de cómo habían hablado con Jesús, pero ellos no le creyeron. Tampoco quisieron ir para ver con sus propios ojos, como lo habían hecho Pedro y Juan. Mil gracias, Marcelino. Puedes dejar de compartir y termina Carolina. Listo, Carolina. Mientras los dos apóstoles corrían hacia el Gólgota en dirección a la tumba de Jesús, a la tumba de José, los pensamientos de Pedro alternaban entre terror y esperanza. Temía encontrar al maestro, pero su esperanza resurgía por el relato de que Jesús le había enviado un mensaje especial. Estaba casi persuadido de que Jesús estaba realmente vivo. Recordó la promesa de que resucitaría al tercer día. Es extraño decirlo, pero hasta este momento, mientras corría él en dirección al norte, cruzando Jerusalén, no había pensado en esta promesa. Mientras Juan se daba prisa saliendo de la ciudad, un éxtasis extraño de regocijo y esperanza inundaba su alma. Estaba casi convencido de que las mujeres realmente habían visto al Maestro resucitado. Juan, como era más joven que Pedro, corrió más rápido y llegó primero a la tumba. Juan permaneció en la entrada contemplando la tumba, que era tal como María la había descrito. Poco después llegó corriendo Simón Pedro y, entrando, vio la misma tumba vacía con los mantos fúnebres tan singularmente dispuestos. Cuando Pedro salió, Juan también entró y lo vio todo, y luego se sentaron en la piedra para reflexionar sobre el significado de lo que habían visto y oído. Mientras estaban allí,
Reflexionaron sobre todas las cosas que ellos habían oído sobre Jesús, pero no podían percibir claramente qué había sucedido. Primero Pedro sugirió que la tumba había sido saqueada, que los enemigos habían robado los restos, tal vez sobornando... Me perdí, perdón. Primero Pedro sugirió que la tumba había sido saqueada, que los enemigos habían robado los restos, tal vez sobornando a los centinelas. Pero Juan razonó que la tumba no habría quedado tan ordenada si se hubieran robado el cadáver. Y también se preguntó cómo podía ser que los vendajes hubieran quedado aparentemente intactos. Nuevamente volvieron al sepulcro para examinar más cuidadosamente los mantos fúnebres. Al salir de la tumba la segunda vez encontraron a María Magdalena, que había vuelto y lloraba junto a la entrada. María había ido a ver a los apóstoles, en la creencia de que Jesús había resucitado de la tumba, pero cuando todos ellos se negaron a creer en su informe, se deprimió y no sabía qué pensar. Deseaba volver junto a la tumba, donde le pareció que había oído la voz familiar de Jesús. Mientras María permanecía allí, después de la partida de Pedro y Juan, el maestro se le apareció nuevamente diciendo: no dudes, ten el valor de creer en lo que has visto y oído. Vuelve a donde mis apóstoles y nuevamente diles que yo he resucitado, que apareceré ante ellos y que finalmente caminaré delante de ellos a Galilea como lo prometí. María se dio prisa de vuelta a la casa de Marcos y dijo a los apóstoles que nuevamente había hablado con Jesús, pero ellos no quisieron creerle. Pero cuando volvieron Pedro y Juan, los demás ya no se mofaron de María, sino que se llenaron de temor y aprensión. Gracias. Gracias, Carolina, puedes dejarme. Ok, mis queridos amigos, como pueden ver, esta lección cortica pero sustanciosa, y de aquí en adelante les repito, todos los documentos son iguales. Les voy a mandar ahorita los dos trabajos que nos presentaron sobre las apariciones morontiales de Jesús. Repasando, Flor, me surge una duda. ¿Nosotros al fin mandamos los trabajos de los apóstoles o no los mandamos? Sí, me parece que... Sí los mandamos, ¿no es cierto? Sí, y ahí mandamos el de Javier Martínez. Usted tiene el trabajo de Javier Martínez, ¿no es cierto? No. Ah, sí, aquí me está diciendo Carlota que sí. Ok, repasen, por favor, revisen, ¿sí? Yo no lo recibí. No lo recibiste porque tal vez tú no estabas, pero bueno, me he dicho, ahorita vuelvo y lo mando. Eso no tiene misterio. Entonces, tampoco tienes el de Ketty y Pepe sobre los apóstoles. No, señor. Bueno, ahorita lo voy a mandar. Si ya lo tiene, pues bueno, no pasa nada. Y si no lo tiene, pues lo archivamos. Nosotros tenemos el de Ketty y Pepe, pero el otro no lo recuerdo. Ok, yo les mando ahora, les mando los 4 trabajos. ¿Qué más? Creo que hay uno de Paulita también, si mal no recuerdo. Lo iba a revisar, pero no tuve tiempo de revisarlo. Los trabajos que les voy a mandar, el de Pepe y Ketty está en PowerPoint, el de Hugo, el de trabajo, está en Prezi. Acuérdense que simplemente tienen que darle, les sugiero que abran una hoja de Word, peguen el link del Prezi, ¿sí? Para que lo archiven en los trabajos complementarios, ¿sí? Porque eso, solo con darle clic, acuérdense, control clic, ya abre el Prezi y ustedes lo van a manejar como manejan los Prezi que yo mandé, ¿sí? Entonces, es un trabajo muy bonito también, con mucho esfuerzo. La verdad que es excelente, las correcciones que hizo Flor fueron mínimas. Flor y Paulita, yo me lavo las manos como Pilatos. Yo les echo el tigre a Flor y a Paulita para que ella revise. Hugo es muy talentoso, Hugo es un lindo trabajo. La verdad que es un excelente trabajo y cada día nos sentimos más orgullosos de ver todo el material tan maravilloso que está saliendo de ustedes mismos y que va a bendecir la vida de tantas personas. ¿Ok? Entonces, mis queridos amigos, si Dios quiere, nos vemos dentro de 8 días. Y espero que disfruten los trabajos que les vamos a mandar y tengan tiempo de revisarlos y de preparar sus clases, por favor, ¿ok? Que tengan